Shalom a todo el pueblo de Israel, a todos los llamados a la redención en Yeshua HaMashiach, el Redentor y Elohim de Israel. Hoy estamos en el día 12 de abril, domingo, según el cálculo del calendario gregoriano. Según el cálculo hebreo del calendario hebreo, estamos en el día 18 del mes de la Aviv, ¿no? Aviv, recordamos, es el estado de la madurez de la cebada, ¿vale? Por eso, cuando la cebada está en un cierto estado de madurez, y este estado de madurez es llamado Aviv, este es el primer mes, ¿va? Entonces, estamos en el mes primero del calendario hebreo, en el día 18 de este mes. Hoy mismo es, o tiene lugar, en el pasado se celebraba y aún tiene vigente, la celebración, una fiesta que aún es vigente, debido a lo que representa y lo que a nosotros nos trae como recordatorio. Una festividad que aparece en Levítico 23 y es llamada la festividad de las primicias, la fiesta del Elohim de Israel llamada Bikurim, según el término hebreo de manojo de la gavilla, de cual se traía una gavilla de cebada, de cual se traía una primicia que se presentaba delante de Elohim. Entonces, hoy, día 18 del mes de la Aviv, el día 12 de domingo, es el día cuando el pueblo de Israel ante el templo, en el templo de Jerusalén, en Israel, se presentaba la ofrenda de Omer. Mañana será lunes, será el día 19 de Aviv y se contará como el día 2 desde la Aviv, desde cuando se presentó la primicia, ¿no? Desde cuando se presentó el Omer. Según el calendario que nosotros observamos, conforme a las escrituras, conforme a la secuencia de lo que las 7 festividades, y estas festividades precisamente nos enseña o nos dirige para conocer lo que en el futuro iba a ser el Mashiach. En este caso nosotros ya sabemos, porque ya estamos en el futuro, más futuro para decir así, no es un superlativo, no es correctamente decirlo, pero estamos viviendo después de que Yeshua pasó cumpliendo lo que a él le incumbía, parte de estas festividades, incluso lo que él tenía que presentar como primicia de su obra, y precisamente lo presentó en el primer día después de la semana del Shabbat semanal continuo. En esta ocasión no voy a hablar ni sobre fiestas, ni sobre primicia, ni sobre Bikurim. Solamente voy a hacer una mención para que entiendan que en este mismo instante, el Elohim de Israel está preparando una primicia, la está formando, la está apartando, la está sellando de entre todas las naciones. Y sobre esto vamos a hablar un poquito en la parte que hoy vamos a presentar, que voy a presentar una parte cortita de un capítulo de la Biblia, del libro del profeta Isaías. Voy a leer solamente 6 versos, vamos a presentar solamente 6 versos dentro de este contexto, recordando que hay una primicia que se está preparando para ser presentada a Elohim, para ser llevada al lugar que corresponde al centro de adoración, del culto al verdadero Elohim. Voy a presentar 6 versos y lo vamos a incluir dentro de la serie Profecías al Día. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en este capítulo, y como estamos siempre compartiendo en la serie Profecías al Día, siempre miramos el pasado, tenemos en cuenta el pasado como plataforma de lanzamiento, para decir así, porque en el pasado, desde el pasado, Elohim de Israel nos reveló lo que sucederá. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que pasa, lo que está pasando, lo que pasará, ya pasó. Por ende, para entender el futuro y el presente, basta ir o regresar al Tanaj, al pasado. Isaías capítulo 41. Vamos a dedicar un poquito de tiempo a los primeros 6 versos. Es un mensaje que ese servidor pues lo comparte de parte del Elohim de Israel, en ese sentido, como portavoz de lo que el mismo Elohim de Israel transmitió mediante el profeta Isaías para nuestra generación.
un mensaje para las naciones unidas en medio de las cuales viven los hijos de Israel en este mismo instante, ¿vale? Porque los hijos de Israel, algunos viven en la tierra llamada israelí, una nación sionista israelí, ¿vale? Pero ellos no son propietarios de sus propias tierras, sino que son ciudadanos de una nación israelí que tiene un gobierno que no obedece ni cumple para nada, siguen las ordenanzas, las instrucciones del Elohim de Israel, ¿vale? Por eso, incluso en esta nación llamada israelí que ocupa la tierra de Israel, del linaje de Jacob, allá viven descendientes de los 12 tribus de Israel. La mayoría de los hijos de Israel que están esparcidos por el mundo no sabe de qué, no, creo que todos, no sabe de qué linaje desciende, de cuál de los 12 tribus desciende. No crean que los que se llaman judíos saben que desciendes de Judá. Ningún judío puede garantizar a ciencia cierta que desciende del patriarca Judá. Hay mucha historia por aquí por el medio, solamente les siembro la idea para que se percaten del detalle. Ningún judío en este mundo puede afirmar a ciencia cierta que es un descendiente directo de la tribu de Judá. ¿Ah? No estamos hablando sobre ellos, sino solamente es como un breve punto que debe tener en cuenta. Los siguientes versos que voy a leer son una invitación, una especie de debate público, para decirlo de esta forma, ya que así está descrito, para que se ponga en evidencia quién es el verdadero Elohim, el verdadero ser, a quien debería tanto la descendencia de Jacob como todas las demás naciones del mundo temer y venerar. Sabemos que en Brit Hadashah se menciona sobre los demonios, que ellos tienen fe y tiemblan. Lastimosamente, el mismo pueblo de Israel no tiene ni temor, ni temblor. ¿Por qué? Porque no saben, no conoce a su Elohim. Pero aquí el Elohim de Israel está mandando un mensaje que, según el contexto del pasado, mucha gente lo malinterpreta, o quizás no lo malinterpreta, pero mucha gente lo aplica como si fuera una profecía sobre el Mashiach. En realidad, los siguientes versos que voy a leer es una profecía directa sobre Ciro, emperador de Persia, a quien Elohim entregó en sus manos multitud de naciones, incluso al pueblo de Israel. Él fue quien restauró y dio el mandato para que el pueblo de Israel pueda regresar a sus tierras, reedificar su templo, y más tarde se dio el orden para la reedificación de la muralla de Jerusalén, lo que daba identidad y autonomía propia a la nación hebrea. Pero, aún así, desde aquí, muchos creyentes en Mashiach tomaron estas palabras y lo aplicaron por extensión al Mashiach, ¿vale? Dándole un sentido mesiánico, mashiánico, ¿vale? Más correcto decir según la palabra hebrea, Mashiach, ¿no? Por eso miramos el Tanaj, tenemos en cuenta, no ignoramos que esta es un texto que se dirige, que tuvo una aplicación literal y directa. No significa que no se puede aplicar. Por extensión, ciertas palabras se pueden aplicar al Mashiach debido a una obra de justicia, ¿no? Ya que sobre todo es el príncipe Hatzadik, él es el rey de la justicia, es el Melech Tzadik, el rey justo, pero no significa que, que las historias o esta cita, esta profecía, se quedan aquí. Como un texto literal para Ciro, como una referencia al Mashiach, porque por algo la tenemos nosotros escrita, porque si solamente se limitaría respecto al Mashiach, hay muchas otras citas, ¿no? Que también nos presentan lo mismo y los atributos, las obras del Mashiach. Pero, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Pues si algunos de ustedes han seguido la serie de los audios, creo que hay ya unos 10 compartidos, 10 capítulos de las Escrituras. Esta es una excepción donde solamente me voy a limitar a los primeros 6 versos. Vamos a decir que esta va a ser una primera parte, por si acaso que en algún momento vamos a continuar con los demás capítulos restantes de este mismo capítulo 41, ya que hay más enseñanzas relevantes para nosotros a continuación del capítulo. Entonces, nosotros
esta cita dice que ha sido escrita, si el Tanaj ha sido escrito para que nosotros aprendamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí tenemos una profecía profunda más allá de las letras, ¿no? Que nos enseña sobre lo que Elohim está hablando a las naciones y al pueblo que está esparcido entre ellas, ¿vale? Y nos describe lo que él hará de hacer, ¿vale? Todo lo que está sucediendo aquí en este capítulo parte debe ser palabras de ánimo y obligación de los que escuchan estas palabras. Parte es un aviso para las naciones y parte es un informe de esperanza o palabras de esperanza para el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel que están divididas entre las naciones del mundo. Dice el verso 1, vamos a arrancar para no alargarnos más. Ya va a ser un mensaje corto esta vez. Escúchame, costas, y esfuércense, pueblos, ¿vale? Solo voy a especificar que en hebreo para la palabra costas hay dos letras. Hay una consonante Aleph y una Yod, que se vocalizan como dos I. I propiamente significa punto habitable. Entonces, cuando esta palabra, este término, se refiere, le da un mandato, está mandando este mensaje a las costas, se refiere a un punto habitable sin especificar cuál de ellos, dando por sentado que se refiere a todo lo que es costa en general, alrededor de las mares, sea islas, ¿no? Como una referencia de un punto sólido, una tierra seca, una isla, Sicilia, ¿no? Es una isla. A fin de cuentas, Nueva Zelanda también es una costa, está rodeado del mar, es una isla, pero en sí es una tierra seca, ¿vale? A ellos se dirigen. Costa, isla, costa, orilla, ¿ah? Orilla del mar. Escúchame y alefiot, costas, y esfuércense los pueblos. Para la palabra pueblos está en hebreo el término león, de una raíz que significa reunir, congregar, comunidad, pueblo, nación. Por eso no se limita a un cierto punto, a una cierta a Tiro, ¿no? Como era una isla en sus tiempos, eh, o a la nación de España, por ejemplo, que es un pueblo. La cita no limita al tiempo, no es Haaretz, Israel, para limitar a las tierras de Israel, a la costa mediterránea de Israel, costas y pueblos. Por eso se dirige este mensaje a todas las naciones del mundo que tengan en cuenta lo que el Elohim de Israel, el soberano ser viviente, ¿ah? Que no es un mito deificado, no es una deidad en este mundo que el mundo creó, sino el Elohim viviente, el poderoso que es la cabeza, que tiene en su mano el bastón de gobernante, ¿vale? El que tiene el derecho a ser soberano sobre todo lo que está debajo de la bóveda celeste. Entonces, que todas las naciones del mundo, independiente por donde están, en las costas, en islas, en continentes, escuchen, acérquense, entonces hablen, estemos juntamente en juicio, porque hay un juicio pendiente para todas las naciones del mundo, ¿vale? Sobre estas naciones del mundo, la plenitud de las naciones está representado por el número 7. Y hay 7 montes, símbolos de poder, gobierno, nación, sobre el cual domina el príncipe de este mundo. Entonces, para todas las naciones sobre el cual está reinando el faraón, el príncipe de este mundo, se dirige esta palabra, que el Elohim viviente, el Elohim de Israel, de Abraham, Isaac y Jacob, tiene con ellos una cuenta pendiente. Estemos juntamente en juicio. Pueblo, nación, isla, costa, orilla, tierra seca. Verso 2. Presten atención. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Escuchen naciones y escuchen Israel. ¿Quién despertó del oriente al justo? Claro, en el pasado es una referencia a Ciro.
quien Elohim viviente lo llamó por nombre 150 años antes de que exista concepto de que algún día va a nacer uno que se llamaría Ciro. 150 años, Elohim viviente escribió mediante sus profetas, en las cartas del profetas, que iba a nacer una persona, un rey, que obedecerá los órdenes de Elohim de Israel, y por eso fue llamado así. Y fue llamado ungido, servidor, Mashiach, ¿ah? Del mismo Elohim viviente. Pero esta cita no se aplica, no lo voy a aplicar ni a Mashiach, porque no es el caso, a Yeshua, ni al Ciro, porque ya es un evento pasado, sino en el futuro. ¿Quién despertó del oriente al justo? Entiendan, porque eso son palabras, para que las naciones se percaten, que hay algo, un justo del oriente, que el Elohim viviente lo despertará, que lo llamará para que le siguiese. ¿A quién? Al Elohim viviente, el Elohim de Abraham, ante quien entregará delante de él naciones. Se enseñoreará de reyes. Los reyes poderosos de las naciones estarán doblándose ante él. Entregará, o a causa de este justo llamado para que siguiese al Elohim viviente, entregará espada a todos aquellos que están bajo la autoridad de estos reyes entre las León y costas y pueblos, naciones del mundo. Y los habitantes de esa tierra serán como hojarasca que arrebatada por el arco, es decir, nada, paja que la quema el fuego. ¿Quién será el justo que será victorioso, que será avistado en el oriente? ¿Quién se apoderará de las naciones? ¿Ante quién se doblegarán los poderosos del mundo? ¿Ante quién sus reinos serán entregados a espada y serán quemados como paja? ¿Quién tendrá que subir del oriente y hasta dónde? Les voy a buscar una cita. Yo no voy a contestar a esas preguntas. Quiero despertar en los que escuchan, sea descendiente del gentiles, Goín, de entre las naciones, sea descendiente de la casa de Israel, que despierten en ellos la curiosidad sobre lo que se hará en el futuro, para que tengan respuestas a esas preguntas. Solamente le voy a leer una cita. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 16. De aquí le voy a leer el verso 12. Apocalipsis 16 se trata sobre las postreras plagas. El sexto malaj, el sexto ángel, derramó su copa sobre el gran río Eufrates. No le voy a explicar esta profecía, ¿vale? Y el agua de este se secó. Tampoco le voy a decir qué significa eso. Basta mirar el pasado quien desea indagar. Algunas cosas ya le mencioné en otras partes llamadas capítulos de profecías al día. Para que estuviese preparado el camino de ¿quién? De los reyes. ¿Que vienen de dónde? Del oriente. ¿El camino de quién? ¿Qué reyes? Tienen que venir del oriente, ¿y hasta dónde? ¿Hacia dónde deben venir? Como he dicho, no les voy a explicar en esta ocasión esta profecía. Solamente quiero despertar el ánimo para que estudien las profecías. Porque sinceramente estoy cansado de servir en bandeja de oro, como dijo una hermanita, y la gente que no haga caso, no preste atención, no se preparen, no comparten, no sigan las instrucciones. Pero una y otra vez siempre las recalco, y en esta vez lo voy a hacer de nuevo citando una palabra profética, ¿vale? Verso 3, Isaías 41. Los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Cuál es el pueblo llamado para entrar en el servicio de Adonai? ¿Qué pueblo tiene una historia sobre cual él mismo recalca y trata, como vamos a ver a continuación,
de hacerles recordar el pasado. Porque de la misma forma como Él prometió, como Él sacó al pueblo de Israel, llevándolos por un camino por donde ellos nunca jamás en su vida anduvieron, por aquí los guió Elohim en medio del desierto, y para conectar con las profecías al día en que nosotros vivimos el desierto de las naciones. Y nosotros repetimos historia. Y Elohim nos guía de la misma forma, pero Elohim no lo vemos. Él tiene a Moisés y en ese sentido y a Aarón, lo que vamos a ver en la profecía de Zacarías, en los que escuchan esta serie de capítulos profecías al día, será la parte continuación. Vamos a ver las dos fuerzas, los dos poderes, las dos piernas que guían el cuerpo de Israel, contra quien casi todos se levantan y desobedecen, como también contra Moisés se levantaron y quisieron matarlos a piedra. Y la historia probó que la gente que no aprende de la historia repite las hazañas y sufren las consecuencias. Pero no podemos hacer nada por las personas que son duras de servicio y no quieren aprender. Seguimos compartiendo para el que quiere escuchar, quiere tener oído inteligente. Para él, Shema, escucha y aplica. Verso 4 dice, ¿quién hizo y realizó eso? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? ¿Hay una mapa donde encontramos el futuro de las generaciones? ¿A cuáles generaciones les habló? ¿Para los hijos de qué nación fueron dejados pilares de recuerdo para localizarse en el tiempo? Como he dicho, voy a hacer preguntas sobre las preguntas. Algunas están ya explicadas en otros estudios que ese servidor ha compartido. Sigo. Yo Adonai, el primero, y yo mismo con los postreros. ¿Con quién estuvo Adonai, el Elohim viviente, el que será, quién fue y quién es? El Aleph Tav, el que es el primero y el postrero, que en Apocalipsis, ¿quién dice, yo soy el primero y el postrero? El que aquí dice, yo Adonai, el primero, el Aleph, el Rishon es el primero, y yo mismo con los postreros. ¿Con quién estuvo Adonai primeramente para que después esté con los últimos? ¿Con los chinos? ¿Con los de Afganistán? ¿Con los de Cuba? ¿Con quién estuvo para que Él haga memoria a las generaciones futuras? Por eso dejó estos pilares de recordatorio, para que estas generaciones con cuyos padres Él estableció un pacto eterno, estas futuras generaciones localicen en el tiempo estos recordatorios, para hacerles recordar el pasado para que entienda el futuro. Yo, Adonai, el primero, y yo mismo con los postreros, es decir, seré de la misma forma como estuvo con vuestros padres en el Tanaj, cuando los saqué de la tierra de Egipto, estaré con ustedes, es decir, con su linaje, con su descendencia, con los hijos de vuestros hijos, con nosotros hoy en día, porque Él es también la Tav. ¿El qué? ¿Quién? El Aleph es la primera letra, el toro, el que es el poderoso, el gobernante. La Tav es el que extendió sus manos para ser traspasado. Porque en el Aleph y la Tav, en la primera y en la última letra del alfabeto hebreo, se nos enseña todo el plan de redención y en cada una de las letras nos expresa un cierto aspecto de su obra. Pero aquí está el primero que estuvo con los primeros y el postrero, que también es el postrero, el primero Adán, y hay un postrero Adán, el segundo Adán. Y de la misma forma, como obró en el pasado, obrará en el presente. Por eso hay postreras plagas. Yo la leí una de ellas, donde secará el Eufrates para preparar el camino de una nación de reyes
ante quien, dice, se declararán justos, fueron llamados a seguir, verso 2, al Elohim viviente, y delante de ellos caerán naciones, y los reyes de las naciones, los poderosos de las Naciones Unidas, se postrarán ante ellos, y sus servidores de todas las naciones serán entregados a espada como polvo. Solamente lo quiero abrir un poquito. Como les dije, de a paso voy a presentar lo que Elohim viviente profetizó que hará. Quédense con esa idea. Verso 2, mediten en él. Traten de ver el pasado para que entiendan por lo menos cómo fueron las naciones, mirando el pasado, ver cómo las naciones del mundo fueron entregadas en las manos de Ciro por Elohim viviente. Entienda, porque Ciro es la nación de los justos que Elohim llamó no a ser recibidos en un pueblo lleno de amor, no, un pueblo justo, quien despertó del oriente al justo, y a justicia es llamado este pueblo, andar en justicia. ¿Vale? Esos son primicias que el Elohim viviente está preparando. Por eso dice, ¿quién despertó? ¿Quién es el que clamó en Apocalipsis 18, verso 3 y 4? Se escuchó una voz de quién. Ah, de Portugal. No, dice del cielo. Nadie escuchó esta voz del cielo, pero todo sintió en él el despertar, como el hijo pródigo. Y su cabeza, su dirección, su alma, su corazón, su mente, del linaje de Israel, quien es llamado a justicia y vivir en justicia, está mirando a Sion, porque desde allá alguien clama, los despertó. Bueno, siempre entro en los detalles, ¿no? Seguimos con la profecía. Creo que quedamos con el verso 4. No, verso 5. Las costas vieron. Eso es un pasado. Póngalo en el futuro. Las citas aparecen siempre en el presente, porque para Elohim viviente, estas palabras no tienen pasado, presente y futuro. Esta palabra, aunque habla del futuro para nosotros, desde el punto de vista desde cuando fueron presentadas por el mismo Elohim viviente, Él los ve como un hecho. Por lo tanto, yo no lo voy a presentar en el sentido futuro, porque eso será presente. Las costas verán. ¿Y qué pasarán? Tendrán temor. Los confines de la tierra se espantarán. Y aquí se sigue hablando en esta misma cita sobre quién fue despertado, porque los que fueron despertados del oriente, habla sobre ellos en el verso 5, en este contexto, si pueden ver, en este mismo contexto, donde las costas verán este despliegue de poder, como vieron en el pasado en Egipto, y las naciones del mundo. Solamente, dicen las escrituras, que al escuchar el nombre Israel, le entraba el pánico dentro de ellos. Las costas verán, tendrán temor, los confines de la tierra se espantarán. Entienda qué es lo que dijo Yeshua, que solamente las naciones temblarán y el mundo solamente al escuchar rumores, no cuando van a ver. Cuando van a ver, imagínense cómo estará en el mundo. Pero los justos, esa es una palabra, lo de antes para las naciones que entiendan, para ustedes que sepan, pero para aquellos que son llamados a justicia y andar en justicia, ¿quién se dispondrán y se encaminarán a buscar esta justicia? Porque no faltará por medio del amor, pero falta la justicia. Estos, dice, se congregarán y vinieron. ¿Dónde se reúnen para acudir? ¿Y dónde irán? Piensen. No es que no hay respuesta, pero no se lo quiero servir en bandeja. Quiero que despierten y que investiguen. Verso 6, el último verso. Cada cual ayudó a su vecino. ¿Quién? El que despertó
quien se dispuso a congregarse, porque se congregaron los que vinieron a aprender justicia, porque para andar en camino de la justicia, el camino de la santidad, uno debe saber andar. Y estamos justamente en este momento de formación. Esta primicia que tendrá un grato sabor y olor como las frutas de otoño. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, Hazaj, esfuérzate. ¿Quién es mi prójimo? Es lo que muchos preguntan, ¿no? Ayudar a su vecino. ¿Quién es mi prójimo hermano? La respuesta está en el Tanaj también. Porque el mundo dice, pues mi vecino gentil. Pues las escrituras siempre han hecho diferencia entre uno y el otro. Y siempre ha hecho que el gentil puede convertirse en un hermano siempre y cuando se aferra a las leyes de Israel y deja de ser un gentil como Ruth, que era una gentil, se convirtió en una hebreo israelita cuando siguió el protocolo, los caminos, los pasos para aferrarse al Elohim de Israel, a la nación de Israel. Y cuando su corazón se dispuso así, sobre ella se extendió, se hizo caparrot, no, una protección, el Kippur, la expiación y el Pesaj que la cubrió. Y es lo que se presenta por medio de lo que Boaz hizo sobre Ruth, extendiendo el manto sobre ella. Le dio expiación, fue redención, fue redimida. Entró bajo la autoridad, en este caso de Yeshua, porque Boaz por excelencia es un símbolo de Yeshua. El otro pariente más cercano que tenía prioridad antes de Boaz, pero quien no pudo redimir, debido porque no pudo cumplir con las obligaciones que incumbe la ley de la redención, el otro pariente, cuyo nombre no se menciona y no lo conocemos, por algo piensen, es un símbolo del papá de Yeshua. Es una representación del papá de Yeshua. Algunos hermanos me preguntaron, ¿dónde está el Padre y el Hijo en el Tanaj? Mira, aquí está un ejemplo. Hay mucho más. Si quieren ver la letra, no entenderá el espíritu. Si quieren ver el espíritu dentro de la letra, podrán entender por qué estamos compartiendo en profecías al día. Tomamos el pasado como lanzamiento para entender el futuro, porque no hay nada que el Elohim de Israel no reveló. Todas esas preguntas que hice tienen respuestas. Les aseguro que a mí personalmente no me falta respuesta a ninguna y todas esas respuestas los puedo respaldar con el Tanaj, siquiera necesito el Brit Hadashah. Porque en el Tanaj está todo lo necesario. Las cosas reveladas son nuestras y lo que se nos dejó como herencia está escrito en las escrituras. No por nada, Elohim, Redentor, dijo, escudriñad las escrituras, porque decís que en ellas hay la vida eterna. Pero es fácil decir, y todos dicen eso, todos dicen, amamos hasta la prueba contraria. Por esa razón, en esta ocasión no quiero dar respuestas, quiero poner más preguntas. Quizás así se animan. Tienen expuesto por delante las profecías sobre la mesa. En esos 6 versos se anuncia un mensaje para las naciones, de entre cuales saldrán a la vista de ellos, que les guste o no, la descendencia, los hijos esparcidos entre ellos, porque el Elohim viviente de Israel envió entre ellos al pueblo de Israel, por una razón, por un motivo, por un propósito, para que ellos sean protegidos, para que les sirva como sal, para que no se estropeen más. Porque si los hijos de Israel no hubiesen existido entre las naciones del mundo desde hace tiempo que hubiesen sido destruidas, pero porque la sal que tiene sabor han sido esparcidas entre ellas, las naciones han sobrevivido hasta la fecha. Pero ¿qué harán cuando esta sal será reunida? Cuando esos frutos llamados a andar en justicia serán sacadas de entre ellas. Las cosas verán, tendrán temor, los confines de la tierra se espantarán. Bueno, hermanos,
hermana, los que me escuchan, el gentil que pueden escuchar, con quien ustedes van a compartir. Porque es aquí la obligación del que es llamado. Se congregaron y vieron. ¿Y qué hicieron? Cada cual ayudó a su vecino. Ah, sí, leemos en Apocalipsis 22, 17, creo que dice, ¿no? El espíritu, el ruaj, quien es Yeshua, quien es el espíritu, y la novia, que es la suma de los congregados, de los llamados a la redención, dicen, ven. El espíritu llama a su novia. Y el espíritu y la novia llama a los demás, quienes escuchan, que diga, ven, comen, beben, porque se dispone un banquete. Para quien escucha, esfuérzate. Es las palabras de ánimo y es una obligación de todos y cada uno de los que escuchan y reciben estas bendiciones, compartirlas, sea que le guste, sea que no le guste, sea que le escucha, sea que no le escucha, sea que no hay nadie en Facebook que le dé me gusta, ¿no? Hay que compartir las buenas nuevas. Es obligación para todo el que es llamado a justicia. Eso es lo justo. Esta es Zedaka. Hacer lo justo, porque es parte de la justicia del que fue llamado a vivir en justicia, de este quien fue despertado del oriente, porque tiene que ir hacia dónde, hacia sus tierras. Espero que piensen en estas palabras, que busquen respuestas a esos interrogantes, porque les repito, las escrituras, que es nuestra herencia, que nos da dominio e identidad, soberanía, poder y autoridad, es la que ofrece respuestas a todas y cada una de esas preguntas. No hay nada, en líneas grandes, que Elohim viviente no reveló a su pueblo, y aquí tienen delante la revelación. Espero que vuestros ojos pues se le quite la venda y que puedan ver y profundizar en lo que eso significa, porque vivimos y vamos a presenciar, y desde antes se les informa. Que les sirva de bendición en el nombre de Yeshua para su honra, para que Él sea exaltado y su Padre alabado mediante nuestras vidas. Amén. Shalom.